Bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, nosotros hicimos una investigación de 2.400 casos, 2.450 casos para ser más exactos, para determinar qué es lo que piensa la sociedad en cuanto a lo que viene con las elecciones. Y algunas variables que tomamos, el caso de inseguridad, de inflación, el ejército, la iglesia, nos dieron cuenta que hay un mensaje, o mejor dicho, hay un proceso de derechización de la sociedad que en un momento, en el 2015, cuando las candidaturas de Macri y de Scioli, por ejemplo, Macri hablaba de respetar fútbol para todos, la asignación universal por hijos, había un discurso mucho más moderado tratando de cuidar lo que se denominaban los derechos adquiridos durante el kirchnerismo. O sea, en el 2015 todos querían mostrarse más progres, Más entre comillas. Claro. O sea, Claro, los progres y los no tan progres, pero igual como que quedaba bien o buscaban ese voto. Así es. Okay. Y hoy cambió, principalmente por dos factores, el factor Trump y el factor Bolsonaro, y también la crisis de Venezuela, que es cada vez más profunda, salvando las distancias del discurso tan políticamente incorrecto que tiene Trump y también Bolsonaro. Pero aparece la variable seguridad ya como en un rasgo de la derecha clásica, sino también en sectores progresistas que quieren más seguridad para sus hijos, para sus familiares. O el tema del ejército, que es una de las instituciones hoy, según la investigación que hicimos, más valoradas, junto con la iglesia. Y este proceso de derechización, digamos, no implica votar a la derecha, implica que todos los partidos se corrieron un poquito. Sí, todos los partidos están corriendo más al centro, a lo que es un discurso mucho más moderado. Alberto Fernández hoy representa un discurso mucho más moderado que el discurso del kirchnerista duro. Claro. Lo mismo ocurre con la aparición... Sí. Alberto Fernández también fue elegido como el más, digamos, de derecha de los candidatos que podía haber elegido Cristina. ¿O? Sí, quizás el candidato menos radical dentro de lo que es el discurso kirchnerista, que es más duro contra Macri o contra algunos conceptos que maneja la sociedad. Lo que aparece después... Las corporaciones, etcétera, ¿no? Claro, bajó, por ejemplo, la pelea con el Grupo Clarín. Sí. Hay una especie de tregua implícita, pero que se ve en el discurso de forma subliminal. Él también lo aclaró eso, ¿no? Sí. Que no iba a ir no iba a reivindicar la ley de medios. Sí, él habló del fin de la guerra contra el Grupo Clarín. Y aparecen también dos elementos que son muy fuertes en la sociedad, que están creciendo en votos, que son Espert y Gómez Centurión, que también son un ejemplo de pequeños sectores de la sociedad, por el momento, que quieren tener mayor voto. Claro, pero a ver, me voy un ratito a Europa y vuelvo. A mediados de los 2000, tal vez un poquito más llegado a 2010, siempre hay grupos de ultraderecha, lo hubo en Alemania, en Austria, en España, en Italia, pero que después cuando llegan las generales, o sea, siempre es tal candidato de ultraderecha, neofascista, neonazi, ganó 2 pueblos. Después cuando van a las generales no sacan ni 10 votos. Pareciera como que en una... Y no estoy... haciendo comparaciones. Haciendo comparaciones, no estoy ni diciendo que Espert es neofascista, ni que Gómez Centurión lo sea. Lo que estoy diciendo es que hay, como siempre, en unas preliminares, pareciera como que grupos más pequeños, más radicales, más de extrema, bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Después que en la general, ese mismo voto opta por otra opción. Sí, son por lo menos así pasó en, discúlpame, lo último. Sí. Por lo menos así pasó en Europa. Yo no sé si esa misma ola después trasciende. Sí, yo creo que son pequeños gritos que retumban un poco, quedan en esas minorías y quizás alguien por fuera de esas minorías o fuera de ese discurso tan radical las toma. Pero son pequeños gritos que obviamente algunos sectores de la sociedad están atentos, especialmente dentro de lo que es el discurso macrista o el discurso kirchnerista, para ver qué están pidiendo esos segmentos. Porque hoy todo lo que tiene que ver con las propuestas están dedicadas especialmente a qué piden cada uno de los segmentos, cuáles son las demandas específicas de cada segmento. Dentro de lo que son, para poner como ejemplo, ¿se acuerdan lo que fue el corte de rutas con el tema de Fray Bentos en Gualeguaychú? Sí. Es en un segmento y en un momento el gobierno de Néstor Kirchner le hablaba a ese segmento. Esos segmentos comienzan a tener una voz propia. Entonces,
cada candidato le tiene que hablar a ese segmento. Hoy ya no se habla desde la postura del político que tiene una propuesta desde su mirada, sino que la mirada está puesta en la sociedad y lo que tiene que decir también la sociedad frente a los políticos. Yo lo que entendés ahora no es que está, digamos, que crece el voto de la ultraderecha, sino que los partidos se corren un poquitito para la derecha, o sea, se corre el macrismo, se corre un poquito para la derecha y ese espacio lo ocupa también el kirchnerismo, están todos un poquito más corridos. Yo no sé si va por el lado del razonamiento al cual llegaron con el estudio. Yo me acuerdo hasta hace poco, y no sé si hoy, pasa esto de si quiero que haya derechos humanos, tengo que votar a la izquierda. Y si quiero que haya más seguridad, tengo que votar a la derecha. Y era muy difícil decir, pará, yo soy progre, quiero derechos humanos para todos, pero también quiero que no me afanen y quiero que haya más policía. Y era muy difícil también, por otro contrario, en otro sentido. Hay gente que dice, no, yo voto a derecha porque quiero más policía, más seguridad, pero también quiero derechos humanos. Pero medio que nos hacían elegir. No sé si ahora esto tiene que ver con mezclar, no sé si valores o principios. Sí, ¿Tiene que ver con eso, de la mano? Tiene que ver con eso. Hoy ya el discurso fuerte contra la seguridad, o contra la inseguridad, mejor dicho, quizás queda en el ámbito de lo que es el discurso de un Gómez Centurión, de un expert quizás, pero hoy ya lo que son los espacios progresistas de la sociedad también están mirando a la inseguridad como un problema muy grave. No se hace el drama de decir que quiero que haya más policías. Antes era como una palabra prohibida. Para el progre no podía pedir más policías. Ahora, medio que sí. Sí, digamos, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con eso, porque tiene que ver con el día a día, qué es lo que afecta a mi día a día. Y la inseguridad afecta a mi día a día también. Claro. Afecta a todos. ¿Qué pasa con los extranjeros, ¿no? Con la aceptación de los extranjeros que vengan a trabajar acá? Porque me parece que ahí también hay una polarización, ¿no? De las miradas. Sí, y nosotros hicimos una pregunta que tiene que ver con el pleno empleo y la contratación de extranjeros. Y la mayoría de la sociedad, estamos hablando de arriba de un 60%, está de acuerdo en no permitir la contratación de extranjeros si no hay un momento de pleno empleo. Esto se radicaliza en el discurso macrista, pero en el discurso que vota a la fórmula Fernández-Fernández también tiene un porcentaje alto, arriba del 50%. Entonces es otra variable también que tomamos para analizar la derechización de la sociedad. El fenómeno, si se lo puede llamar así, vos dirás, de fórmulas como las de Expert, tiene en su discurso una especie de, después habría que ver cuán real es o cuán electoralista es, una perspectiva medio antisistema, de que en realidad el problema son todos los demás menos nosotros. ¿Eso le ves perspectiva de crecimiento o es ese 8 o 10% y no más? ¿Cómo se analiza en cuanto a la proyección que eso pueda tener a futuro? Sí, yo creo que hoy Expert representa lo que comentaba antes, una especie de grito de lo que es lo políticamente incorrecto. Sí. Que esto se toma desde algunos espacios que vienen desde afuera, en Europa, no relacionando con los grupos neonazis, obviamente, claro, pero con algunos discursos que buscan romper el sistema. Sí. Y Expert hoy, desde su mirada ultraliberal, desde la economía, pero con algunos rasgos quizás progresistas. Expert en un momento hablaba a favor de la legalización del aborto, después quizás por un discurso proselitista mermó. Claro. Pero estamos hablando de una sociedad que está buscando a estos ejemplos por fuera de lo que es el espacio político, porque a Expert no se lo ve como político, no se lo ve parte de la corporación política y él habla con ese lenguaje. Por eso, y la sociedad justamente toma. Pero habrá que ver cuánto saca en las PASO para ver si puede construir una alternativa que dure en el tiempo. ¿Hablar a favor de la legalización del aborto ahuyenta votos? No, depende de los espacios. Lo mismo, si uno le quiere hablar a un determinado segmento... No, como decías, Expert después mermó con este discurso en la campaña. Pasa que muchos, algunos que piensan votar a Expert están más cercanos a un discurso conservador, tanto en lo económico, pero también en lo social. Principalmente por algunas alianzas que tienen que ver con el día a día de la política. Sí, hay que ver también en qué canal... Y no digo canal de televisión, sino digo, ¿no? ¿En qué canal de distribución de información digo lo del aborto? Porque yo una de esas, yo lo digo en Twitter y los de Twitter están enterados que yo estoy a favor del aborto, pero lo que digo en
un canal de televisión donde lo ve la gente que no está a favor de la ley de la legalización del aborto, dice, no, Esper me representa. Pero Twitter sabe que, bueno, Esper a mí también me representa. Digo, el mismo contenido va en diferentes situaciones. Si yo una cosa que ponga en Instagram le va a ir a una gente, y una cosa que yo diga en el canal de la ciudad va a ir a otra gente. Sí. Entonces, por eso decir, sí, pero quien coincida en ambos canales va a decir. Donde pero ¿sabes que no, Marcelo? Es uno. Pero lo que dice Nacho es cierto. También puede pasar que uno te vea en el canal de la ciudad y te lea en Twitter, pero por lo general los públicos no se mezclan tanto. Claro. Un ejemplo muy práctico de eso es lo que hacía el masismo, no ahora, pero digo en los primeros años de Macri. Masismo, tercera fuerza. Y vos cuando veías un invitado, un diputado masista, o el propio Sergio Massa, iba a C5N, hablaba mal del macrismo. El mismo tipo iba a TN y hablaba mal del kirchnerismo. O sea, es la misma persona. Obviamente no es que se contradecía, porque solamente ellos criticaban cosas al macrismo y al kirchnerismo. Pero ¿dónde decía cada cosa? Iba a C5N y criticaba más las cosas que no le gustaban del gobierno de Macri, la situación económica, etcétera. Iba a TN y el mismo tipo decía, porque la corrupción del kirchnerismo, y es la misma persona. Puede pasar que uno te vea en los dos canales. Claro, quien te coincide. Pero raro. Te coincide, pero el que no. Pero aquí hablamos de rango etario. El que te consume en Instagram y probablemente sea más progresista, tenga una edad, no tenga 18 o 25. Claro. Probablemente. Sí. El que te mire en Canal Metro o en otro y tiene 60, 65. Y no se cruzaron nunca. ¿Sí? No se cruzaron nunca, no hay forma. Entonces, esa misma persona le habló a dos rangos etarios diferentes. Sí, además tiene que ver con la estrategia de comunicación de cada uno de los candidatos. No es lo mismo el que habla por Instagram, el que habla por Facebook, el que habla por Twitter, que ahí ya aparece más la parte política para el círculo rojo. Pero Fernández y Macri no pueden hacer eso, ¿no? ¿En qué sentido? No, me parece que de alguna manera se sabe de los dos que dijeron en todos lados. Ah, sí. Claro, bueno, sí. pero tal vez Expert, y en una cosa te dijo, y pobre, estamos cayendo Expert, pobre Expert, le arden las orejas. Digo, pero bueno, pero es el ejemplo que yo te daba recién. Digo, puede pasar que una persona vea a este diputado, lo vea en C5N y lo vea en TN. Puede pasar, hay gente que ve los dos, o sea, yo veo los dos. Ahora, es menos probable. Entonces se acomoda el discurso más a el lugar en donde estás. Lo que pasa es que de alguna manera en las redes después salta y lo que salta en las redes salta en la televisión. Pero las redes es un nanomundo igual, Marcela. Eso es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. Mi mamá no usa Twitter. No, por eso, después la televisión toma eso. Ah, sí, pues claro. Sí, también queda un poco en el espacio del círculo rojo. O sea, nosotros porque estamos hiper informados. Es lo que también en su momento. Pero entonces, perdón, ¿qué le llega al ciudadano? ¿Cuál es el discurso que le llega al ciudadano? Y el discurso tiene que ver con un discurso propositivo, generalmente, que se instala a través de Instagram y de Facebook, y el discurso de la denuncia y de las peleas pasa por Twitter. O sea, son discursos completamente diferentes. Después lo que aparece en Instagram son las segmentaciones, aparece, bueno, le voy a hablar a este sector, le voy a hablar a este otro sector, tengo esta propuesta para este sector. Después uno ve generalmente la pelea que aparece en Twitter. Claro. Oscar, te quería preguntar a partir del tema central, ¿no? Que es esta especie de derechización supuesta del electorado y de los partidos. Más allá de tirar tres títulos como más policía, saquemos los gendarmes, como cosa de videograf, ¿no? Que es a lo que se está reduciendo bastante la campaña, lamentablemente. ¿Hay programas, vos que estás más dentro de la política, ¿hay programas que sostienen eso o con tres videograf ya solucionamos el discurso? No, tiene que ver más con... Digo, por si ganan, en cualquiera de las fuerzas, digo. Sí. Programas por ahora, propuestas así... de fondo todavía no vimos. Claro. Vimos especialmente mensajes de ninguna de las candidaturas, ninguna de las fórmulas. ¿Tiene que ver con que todavía no pasaron las PASO? Tiene que ver con esta gran encuesta nacional que son las PASO. Entonces todavía no hay material para analizar desde la parte política. Sí podemos analizar desde la parte comunicacional, que es lo primero que vemos, y también algunas frases, algunos títulos para videograf. Pero después no hubo grandes propuestas que realmente solucionen los problemas de la sociedad en cuanto a las demandas que estamos observando.
Yo recién hablaba de, lo resumí en voto vergüenza, ¿no? Que, digamos, que esto, insisto, viene de la época de Menem, no sé si es de la época de Alfonsín, pero... El voto cuota. Bueno, el voto cuota, voto licuadora. Voto de excepción. No, hay un montón, bueno. Ken estamos- Brockman se mueve. Voto desencanto versus voto miedo, etcétera. Pero volviendo a el voto vergüenza, que es esto de gente que no se anima a decir a quién va a votar. Y que bueno, ahora Macri quiere que sí, etcétera. ¿Aplica a esto? Es decir... Hasta hace poco el decir la derecha era como sinónimo de algo malo, ¿no? Es decir, la derecha, no sé si se instaló en los últimos años o qué. ¿Se está perdiendo un poquito esa vergüenza de la derecha? Es decir, pedir más policías o quizás alguno esté de acuerdo en el servicio cívico voluntario u otras propuestas que son más de, entre comillas, de derecha. ¿Se perdió un poquito menos de vergüenza a plantearlas? O cuestiones que dice Pato Bullrich, que quizás hace 10 años hubiera sido como, uy, es que es de derecha lo que dijo, y ahora pasa más, o sea, el electorado es la demostración de eso. Sí, además porque se están discutiendo algunas premisas que tienen que ver con, previo a la última dictadura militar, el tema del servicio militar obligatorio, lo que es el servicio cívico, de la gendarmería. O sea, hay cuestiones ahí. A las Fuerzas Armadas, es cierto, eso antes era también mala palabra. En la época de Alfonsín no podías hacer eso, en la época de Menem con los alzamientos. Bueno. Y ahora como que fue pasando el tiempo y se puede reivindicar a las Fuerzas Armadas, que no son todo malos los Sí, militares. dentro del sector, un sector del kirchnerismo, reivindicación de la Iglesia, con Bergoglio a la cabeza, el Papa Francisco. Entonces estamos viendo ahí ciertos sectores que están más relacionados con algunos discursos que no tienen que ver con lo políticamente correcto a partir de la transición democrática, donde se armó un discurso políticamente correcto, donde no volver al pasado, el tema del nunca más, y aparece algunos sectores que están hablando ya de algunas cuestiones que hacen a lo que era previo. Claro, pero es que nunca más un ejército asesino. Claro, no bueno. nunca más un ejército. Claro, un ejército nunca más democrático. nunca más asesinos en ningún lado. Claro, pero es que ahora ni en el ejército, ni en la iglesia, ni en el judaísmo, ni en ninguna institución. Claro. Ni en la policía, ni en la salud, ni en el gobierno. Pasa que ese mismo argumento hace 10 años por ahí hacía ruido. Sí, claro, bueno. Ahora ya no. Pero- ¿no? Sí, Digamos, eso es- Oscar, el lunes podemos esperar sorpresas o no? Yo creo que no. Pero nunca sabemos. No hay lugar para la sorpresa. No, yo creo que sorpresas no va a haber porque está muy polarizado. La cuestión, salvo la Baña Urtubey con algún tipo de porcentaje, bueno, no se pueden decir porcentaje, con un tipo de porcentaje, Sí, es un experto, un Gómez Centurión, el FIT, pero la contienda va a ser entre las dos Yo fórmulas. estoy esperando la pregunta de Nacho. ¿Qué cosa? La que le haces a todos los invitados que ¿quién vienen gana? acá. Claro. ¿Quién gana? ¿Pero quién gana? Claro, ¿quién gana? Pero digo, tal vez el voto en blanco va a sorprender el voto en blanco. Para mí es el único mensaje claro y que todos debieran recoger el guante. No sé si en una primera ronda, no sé si en un balotaje, pero decir, mirá, la verdad, el voto indeciso, el no me polarizo, supongamos que llegara una segunda vuelta, o como fue, ¿cuál fue la votación? Que hubo un 60% de votos en blanco. La de 2001. La de 2001, bueno. Que fue octubre de 2001, o sea, antes de la hecatombe. Sí. Bueno, decir, eso es un golpe, ¿no? Sí. Decir que es un voto en blanco, fuerte, no porque voto en blanco, yo decir, no estoy conforme con ninguno de todos ustedes. Sí, no solamente que es un voto que odia a todos los políticos por igual. No está conforme con ningún político. No es que odia a la política. No está interesado en que los políticos le van a resolver la vida. No le cree y tampoco piensan que va a cambiar el destino del país por el voto. Y aparece también el voto, el no voto, aquellas personas que van a decidir no ir a votar, que puede ser un porcentaje De ausencia, de... no alto, pero puede hacer ruido en esta votación que quizás en octubre aparezca. Ya ni siquiera te lo impugno. Ya no es que voy y pongo una foto de los tres chiflados. No, porque es voy. desprecio hacia el voto. Claro. No voy, no me interesa votar, no va a cambiar mi vida. Ahí va. Muchas gracias, Oscar. A ustedes.